¿Sabe cuánto dinero pierde su empresa cada vez que alguien no encuentra la información que necesita? En 2026, el mayor peligro para una organización no es la competencia externa, es la amnesia institucional. Es el altísimo costo de pagar 2 veces por una lección que su equipo ya debería haber aprendido. Soy John Ariel y bienvenidos a Gestión del Conocimiento Organizacional. Hoy actualizamos uno de los videos más importantes del canal. Hablaremos de qué es la gestión del conocimiento en 2026, por qué es más relevante que nunca y cómo tecnologías como la inteligencia artificial generativa están transformando su aplicación en las organizaciones. ¿Sabía que más del 80% del conocimiento crítico de una empresa sigue estando en las mentes de sus colaboradores y no en sistemas estructurados? Hoy, gracias a la inteligencia artificial, las organizaciones no solo pueden capturar ese conocimiento, sino también activarlo, reutilizarlo y convertirlo en decisiones en tiempo real. Quédate hasta el final, porque en este video descubrirá cómo aprovechar al máximo la gestión del conocimiento en la era digital. Primero, ¿qué es la gestión del conocimiento y por qué es clave en 2026? La gestión del conocimiento es la capacidad que tiene una organización para aprovechar lo que sabe, convertir la experiencia, la información, las buenas prácticas y los aprendizajes de sus personas en un recurso útil para mejorar su desempeño, aprender con mayor rapidez y fortalecer su competitividad. Piense, por ejemplo, en una empresa donde un colaborador con mucha experiencia se retira. Con esa persona no solo se va información técnica, también se van criterios, soluciones, aprendizajes acumulados y formas de resolver problemas que muchas veces nunca quedaron documentadas. Ese es uno de los grandes desafíos de las organizaciones actuales. Durante muchos años, la gestión del conocimiento se enfocó principalmente en documentar y compartir información, pero en 2026 eso ya no es suficiente. Ya no se trata de producir manuales extensos que pocas personas consultan, sino de construir un ecosistema de aprendizaje continuo, donde el conocimiento fluya, se actualice y pueda utilizarse en el momento exacto en que se necesita. En otras palabras, la gestión del conocimiento ha dejado de ser solo una tarea de almacenamiento para convertirse en una capacidad estratégica. Hoy, gracias a la inteligencia artificial, la automatización y las plataformas colaborativas, las organizaciones pueden transformar su conocimiento en una herramienta viva que apoye la toma de decisiones, acelere la innovación y permita responder con mayor agilidad a los cambios del entorno. Segundo, tendencias y tecnologías que están transformando la gestión del conocimiento. Ahora que entendemos su importancia, veamos las tecnologías que están redefiniendo la gestión del conocimiento hoy. Inteligencia artificial generativa, la gran protagonista. La IA generativa es hoy el mayor cambio en la gestión del conocimiento. Herramientas como ChatGPT, Copilot o Gemini no solo almacenan información, sino que la interpretan, la resumen y la convierten en respuestas útiles en segundos. Ejemplo, empresas están implementando asistentes internos que responden preguntas de empleados basándose en toda la documentación de la organización. Big Data y analítica avanzada. Permite identificar patrones en grandes volúmenes de información y transformar datos en conocimiento accionable. Ejemplo, empresas farmacéuticas utilizan datos históricos para optimizar procesos de investigación y desarrollo. Plataformas colaborativas inteligentes. Herramientas como Notion, Confluence o Microsoft Teams ahora integran IA para organizar automáticamente la información y facilitar su acceso. Ejemplo, equipos distribuidos pueden documentar y reutilizar conocimiento en tiempo real sin duplicar esfuerzos. Automatización y RPA. La automatización permite capturar conocimiento operativo de forma automática a partir de procesos y tareas repetitivas. Ejemplo, bots que registran interacciones con clientes y construyen bases de conocimiento sin intervención manual. Blockchain. Aunque más limitado, se utiliza en contextos donde la trazabilidad y la integridad del conocimiento son críticas. Tercero, beneficios clave de la gestión del conocimiento en 2026. Implementar una gestión del conocimiento moderna permite
acelerar la innovación mediante reutilización del conocimiento, reducir la dependencia de personas clave, tomar decisiones más rápidas y basadas en información confiable, mejorar la experiencia del cliente con respuestas más precisas, activar el conocimiento en tiempo real gracias a la IA. Cuarto, cómo implementar una estrategia de gestión del conocimiento hoy. Si su organización quiere dar este paso, estos son los pilares fundamentales. Diagnóstico del conocimiento. Identifique qué conocimiento es crítico, dónde está y quién lo posee. Tecnología adecuada, con IA como eje central. Incorpore herramientas como Notion, Confluence, Microsoft 365 Copilot o ChatGPT para no solo almacenar, sino activar el conocimiento. La diferencia hoy es clara, ya no basta con guardar información, hay que poder consultarla, interpretarla y usarla en segundos. Cultura de colaboración. Sin una cultura que promueva compartir conocimiento, la tecnología por sí sola no genera valor. Conocimiento accesible y actualizado. El conocimiento debe ser fácil de encontrar, entender y aplicar. Hoy, el conocimiento ya no es solo un activo organizacional, es el sistema operativo de la empresa. Las organizaciones que logren activarlo de forma inteligente serán las que lideren la innovación, la adaptación y el crecimiento en los próximos años. Si tiene experiencias, ideas o preguntas sobre este tema, por favor compártalas en los comentarios. Su aporte es muy valioso para nuestra comunidad. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para más contenido como este. Hasta la próxima y recuerden, el conocimiento compartido es poder.